Ya esté por aquí, listo. Pase para que nos traiga esa palabra que Dios tiene para nosotros. Que Dios le bendiga. Gracias, José Luis. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Gloria al Señor. Me da mucho gusto a mí también estar con todos ustedes aquí un domingo más. Amén. Agradecidos con el Señor por la vida que nos da, por la salud, por todo lo que podemos ver, tener hoy en este día. Amén. Démosle gracias al Señor por lo que cada día Él nos da. Amén. Y bueno, pues sean todos bienvenidos, los que están aquí de manera presencial, como los que están ya allá en las redes sociales, tal vez en sus hogares o en algún otro lugar, en cualquier país, incluso en cualquier otro continente. Dios los bendiga mucho, les amamos. Y asimismo nuestros hermanos de aquí de la República Mexicana, en todos los estados, desde Ecatepec, Estado de México, ¿verdad? Y en cualquier otra parte, desde Hermosillo hasta el sur, en Oaxaca, en Chiapas. Que Dios los bendiga mucho. Me da mucho gusto saludar a unos hermanos que no habían escrito, que ahora lo están haciendo. Que el Señor les bendiga, la hermana Leonor, ¿verdad? Y a otro hermano o hermana, ¿verdad? Que aparece aquí con su nombre de usuario, su nombre con el que aparece en las redes sociales desde Ecatepec. Que Dios les bendiga. Y bueno, pues estamos con todos ustedes, como ahorita lo escribía, ¿verdad? Allí antes de pasar aquí al púlpito, estamos con todos ustedes y les estaremos apoyando con oración. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues hoy en esta mañana, hermanos, vamos a entrar al mensaje de la palabra, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Para ello quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en 1 Samuel capítulo número 7. El día de hoy tampoco vamos a continuar nuestra serie del libro de los Hechos. Ya lo decía la semana pasada, que quiero terminar lo que comenzamos precisamente la semana pasada en el libro de 1 Samuel y capítulo número 7. Si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo domingo, retomamos nuestra serie en el libro de los Hechos. ¿En qué capítulo? A ver, ¿se acuerdan? En el capítulo número 12, así es, ¿verdad? Está interesantísimo, así que yo les invito a que puedan estar bien al corriente en relación, hermanos, a esta serie de temas que estamos compartiendo del libro de los Hechos. Amén. Gloria al Señor. Bien, ya está conmigo en 1 Samuel capítulo número 7. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por favor, acompáñenme al versículo número 12. 1 Samuel capítulo 7, verso 12. La semana pasada comenzamos en el versículo número 3, pero vamos a darle continuidad y avanzar, porque vamos a ver si podemos llegar un poco más adelante. Entonces repito nuevamente la cita: 1 Samuel capítulo número 7, versículos del 12 en adelante. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. Vamos a darle lectura a este versículo. Dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cierren sus ojos, no pierda esta lectura porque vamos a regresar a ella, pero vamos a orar pidiendo la guianza del Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia con nosotros. Estamos en este lugar reunidos no en nuestro nombre, sino en el tuyo. Y ahora pedimos que a través de tu Espíritu Santo, la palabra que acabamos de leer y la que estaremos estudiando se convierta en vida para cada uno de los que estamos aquí, para los que nos ven a través de las redes sociales también, para todas las personas que escuchen tu palabra hoy en este día. Pedimos que esta produzca vida, produzca fruto en nosotros al 100%. Gracias te damos por tu presencia una vez más con nosotros. Guíanos, Espíritu de Dios, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Bien, Samuel, hermano, dice la palabra de Dios que tomó una piedra y la pondría por señal entre Mizpa y Sen, es decir, un límite geográfico entre una ciudad y otra. La piedra serviría por señal
en gratitud por lo que Dios había hecho. Creo que lo que Dios había hecho, hermano, había sido algo sorprendente, algo sin igual, algo que hasta ese momento no había acontecido, algo que, escuche lo que le voy a decir, seguramente había marcado una huella indeleble en la vida de todos los hijos de Israel, que habían visto la grandeza del Señor, la grandeza del Dios al cual ellos debían de adorar. La palabra de Dios nos enseñaba la semana pasada que lo único que Dios les pedía como pueblo era que volvieran su corazón a Él, que se arrepintieran de estar buscando la solución para sus vidas en otros dioses que no eran dioses, incluyendo a Astarot. Recuerda que mencionamos a Astarot. Hablamos de qué es lo que representa esa deidad, esa potestad, hermano, del enemigo. Veíamos cómo la nación de Israel, teniendo un Dios grande, fíjese bien, cometió el error gravísimo de ir en pos de dioses que no eran dioses. Hablábamos de un periodo largo, aproximadamente de 450 años, que comprende todo el tiempo de los jueces, en el cual veíamos repetitivamente la manera en la que el pueblo de Israel, fíjese bien, clamaba a Dios cuando sus enemigos los oprimían. Dios levantaba a un juez que libertaba a la nación de Israel, y durante un tiempo permanecían con su corazón en el Señor. Pero después de ese tiempo, generalmente cuando el juez moría, entonces la nación de Israel se olvidaba, fíjese bien, se olvidaba de la libertad que el Señor les había dado, y entonces volvían al mismo ciclo, nuevamente a ser esclavizados, nuevamente a ser oprimidos, nuevamente clamaban, se acordaban en su dolor del Señor, y entonces Dios nuevamente volvía a levantar a otro libertador. Y así, hermano, durante un periodo aproximado, fíjese, de 450 años, así estuvo la nación de Israel. Qué tremendo, ¿no le parece? Podríamos hablar, hermano, de que esto no solamente compete a una vida, sino generaciones completas. Escuche eso, generaciones completas de la nación de Israel que repetitivamente cometían una y otra vez, valga la redundancia, el mismo error. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos cometido los mismos errores? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho, ya me la sé, ya no vuelvo a caer en la misma situación? Un rayo, ¿verdad? A veces decimos, no cae dos veces en el mismo lugar. Pero sabe que son las mismas cosas los que en nuestra vida van presentando esos baches, nos estancan, hermano, las mismas situaciones en nuestra vida. Lo mismo. ¿Y qué pasa, hermano, cuando a veces decimos, Señor, no vuelve a pasarme esto? Señor, gracias porque ahora me doy cuenta de mis errores y no me volverá a suceder. Y volvemos nuevamente al cabo de un tiempo a volver a caer y vernos en la misma situación. La nación de Israel, hermano, debía de estar, fíjese bien, con su corazón entregado al Dios que Él decía conocer. Es ilógico, hermano, que el pueblo de Dios no tuviera su corazón con ese Dios que debían, hermanos, ellos de adorar, de exaltar a ese Dios a quien ellos, hermano, fíjese bien, no habían escogido, sino que fueron escogidos por Él. Creo, hermano, que eso tiene que hablar a nuestras vidas. Sabe, Dios nos amó primero. Él nos escogió a nosotros aún antes, dice la palabra de Dios en el primer capítulo a los Efesios, que Él nos llamó aún antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice el apóstol Pablo, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Y sabe por qué? Pablo lo enfatiza ahí diciendo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué significa esa frase? Porque Él quiso. Punto. Porque Él así le plació. Él nos llamó, nos escogió. Hermano, este pueblo que debía, fíjese bien, estar pegado al Dios que los había llamado,
de pronto lo abandonaron y fueron en pos de dioses ajenos. Aun cuando, hermano, en la ley estaba escrito, uno de los mandamientos, hermano, escritos en las tablas de la ley, diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Escuche, el pueblo de Dios fue en pos de dioses ajenos. Pero sabe una cosa, Dios vuelve a mostrar su misericordia. Samuel, el último juez, siendo también un profeta de Dios, viene con el pueblo y les dice: lo único que Dios pide es que vuelvan su corazón a Él. Derriben los altares que hicieron a Astarot, derriben los Baales, derriben esos lugares de adoración a otros dioses, porque hemos sido llamados por un Dios todopoderoso, creador de todo el universo, y solamente a Él le debemos de servir. Entonces, ¿recuerda lo que hizo el pueblo? Samuel los convocó, hermanos, en una ciudad, en Mizpa, a una reunión de oración. Toda la congregación de Israel en un solo lugar, orando, ayunando, con un corazón arrepentido. Y cuando eso estaba sucediendo, vienen los filisteos, vienen a sitiarlos, vienen a destruirlos, porque ellos, hermano, escuche esto, vieron el inconveniente de que la nación de Israel ya no estuviera con ellos por medio de adoración a dioses que no eran dioses. Entonces deciden destruirlos, deshacerse de ellos, porque no les convenía ni en el aspecto económico ni en el aspecto religioso que la nación de Israel se separara de ellos. Obtenían ganancia de esta nación por medio, hermano, de lo religioso, por medio, hermano, de tener a esta nación cautiva, no solamente militarmente, sino también en lo religioso, en lo social, hermano, y hasta, escuche esto, aún hasta dentro de los mismos hogares de la nación, en el ámbito familiar. Entonces, cuando los filisteos ven el peligro de que se separaran de ellos, vienen a destruirlos. El enemigo así actúa. El enemigo no suelta fácilmente a aquellos que ha tenido en sus manos durante toda la vida. El enemigo va a actuar con fiereza, va a actuar, hermano, de una forma despiadada, porque a él no le conviene que alguien que ha estado con él durante toda la vida de pronto lo abandone. Y es por ello que a veces decimos: ¿por qué cuando busco a Dios? ¿Por qué cuando quiero ir a la iglesia? ¿Por qué cuando determino en mi vida hacer lo que es bueno? ¿Por qué viene más prueba? ¿Por qué me quitan el trabajo? ¿Por qué cuando he decidido estar con el Señor vienen más situaciones terribles a mí? Porque el enemigo no quiere, porque el enemigo actúa, el enemigo se opone, y a él no le conviene que la gente esté con el Señor, que nuestras vidas estén en Él. Amén. Entonces, si ya lo sabemos, que no nos extrañe el hecho de que cuando ayunamos, oramos, escuchamos la palabra, vamos a la iglesia, servimos a Dios, buscamos de corazón a nuestro Señor Jesucristo, que no nos sorprenda que el ataque del enemigo venga a nuestras vidas. Amén. Que no nos sorprenda. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? No decir: ay, siempre que lo hago el enemigo me ataca, mejor desisto de buscar a Dios porque me va como en feria. No, ¿sabes qué es lo que Dios desea? Que afirmemos nuestro corazón, que seamos constantes, perseverantes. Amén. Para que así se cumpla la escritura donde un hombre como Santiago dice: resistir al diablo. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de resistir al diablo? Está escrito que éste huirá de nosotros. Amén. Use la lógica bíblica. ¿Sabe por qué a veces el enemigo está tan cerca de nosotros? ¿Ya entendió? Porque no lo resistimos, caemos ante él. Pero si usted lo resiste, el diablo dice: a esta cristiana, a este cristiano, por donde le busque, no le puedo hacer caer, y entonces lo deja en paz. Pero ¿cuánto tiempo tendremos que resistir? ¿Sabe cuánto? No lo sabemos. Pero resistamos al enemigo. Amén. Samuel, hermano, ante todo este panorama, escuche esto, tenía un motivo en su corazón de levantar una piedra.
en ofrecimiento a Dios, no de adoración, no adorar la piedra, sino como señal únicamente por lo que Dios había hecho. ¿Y qué hizo? Hizo tronar. De manera que cuando los filisteos vinieron a destruir al pueblo, estos estando en ayuno, en oración, desprovistos, hermanos, no preparados para poderle hacer frente militarmente a las acechanzas de los filisteos, entonces Dios interviene, hace tronar en los cielos con tal estruendo que hace huir a uno de los ejércitos, escuche, más temibles sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Cuántos de nosotros en la noche escuchamos los truenos y decimos: ay, Padre Santo, ay, nanita, no vaya a caer un rayo aquí en mi casa? Yo le decía que soy de esos pocos locos que me subo a ver si me cae un rayo, hermano. Me encanta ver los relámpagos, me encanta escuchar los truenos. Y verá al pastor Israel allá arriba en la azotea en uno de esos días, hermano, en los que a muchos les da ese temor. Me encanta, hermano, siento que es la voz de Dios. Hermano, ¿cómo haría tronar el Señor que a hombres valientes, formados, hermano, en el fragor de la batalla, huyeron por causa de la intervención divina? ¿Qué le parece, hermano? ¿No le parece eso algo que necesitamos ver en nuestras vidas? El enemigo viene con todo, es despiadado. Él no se va a tentar. Él viene con todo su potencial contra la iglesia. Y nosotros necesitamos hacer que Dios haga tronar, que su presencia se haga presente, que la intervención divina se haga patente en nosotros. ¿Sabe para qué? Para que el enemigo huya no solamente delante de la presencia de Él, sino que deje en paz a aquellos que amamos al Señor. Amén. Y entonces, hermano, escuche lo que le voy a decir. ¿Cree que no había gratitud en la nación de Israel por lo que Dios había hecho? ¿Cree que no había, hermano, gozo por la obra que Dios había estado, hermano, fíjese bien, realizando durante horas para hacer que un ejército fuera desmembrado y huyera de delante de él? Claro que sí. Había gratitud en el corazón de cada uno de ellos por lo que Dios había hecho. ¿Hay gratitud en su vida por lo que Dios ha hecho? ¿Hay esa gratitud por lo que Dios ha estado trabajando en su vida, en su casa, en sus hijos, su matrimonio? ¿Hay gratitud en usted? Ahora yo le pregunto, ¿cómo manifiesta usted esa gratitud? Punto clave en el tema de esta mañana. Este punto nos lleva al clímax de la predicación. ¿Cómo manifestamos la gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo? No olvide el punto, amén. Este nos va a llevar, al clímax de la prédica del día de hoy. Déjeme avanzar. Samuel toma una piedra, no crea que una piedra pequeña. Toma una piedra que con sus fuerzas pudiera él cargar. La pone como señal, Eben, Ezer, Eben, piedra. Y dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Piedra de ayuda, en gratitud, en señal la planta entre Mizpa y Sen, para que cualquier persona, escuche, que pasara por allí, al observar la piedra, entendiera la intervención divina a su favor. Y entonces hubiera gratitud en su corazón, y por causa de esa gratitud, mostrarla de una manera correcta. No olvide el punto, por favor. ¿Cómo mostramos nuestra gratitud con el Señor? ¿Cómo la mostramos? Amén. Déjeme continuar. Acompáñeme, hermano, al versículo número 13. Versículo 13 del capítulo número 7. Dice así: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. ¿Cuándo?
todos los días de Samuel. Hermano, tremendo escarmiento le puso Dios, fíjese bien, a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sí me está escuchando? Tremendo escarmiento le puso Dios a los enemigos de aquellos que son de Él. Hermano, es lo que necesitamos, fíjese bien, no solamente ver, sino apreciar en nuestra vida. Porque déjeme decirle que Dios está obrando, Dios está actuando, Dios está trabajando en nuestras vidas constantemente. No lo podemos ver, pero Él está, hermano, con sus manos, con paciencia, con su amor, con su autoridad, trabajando en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo aún. La mano de Dios, la misericordia, la provisión de Dios está constantemente sobre nosotros. ¿Y sabe algo? A veces no apreciamos lo que Dios hace en nuestras vidas. A veces no lo apreciamos, escuche, sentimos como que nos lo merecemos. ¿Sabe una cosa? No nos merecemos nada. ¿Sabe qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo sin merecer. No merecemos nada. ¿Me está escuchando? Hermano, esa es la realidad. Escuche, si usted y yo nos presentáramos delante de Dios sin lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, escuche, en segundos, milésimas, micras de segundo, seríamos consumidos por la presencia de Dios. Pero gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo, que con este nos ha llamado a ser hijos de Él, adoptados hijos de Dios en amor. Amén. Es un regalo inmerecido y es por causa de su gracia que usted y yo hoy nos podemos presentar delante de Dios. Usted dirá, ¿por qué seríamos consumidos? Porque Él es un Dios santo. Por ese simple hecho, Él es un Dios santo. No hay sombra de variación en Él, no hay tinieblas en Él, dice Juan, no hay pecado en Él. Por lo tanto, hermano, escuche esto. La evidencia la tenemos en el pueblo de Israel. Cuando levantaron el tabernáculo, el único hombre que tenía la encomienda de entrar una sola vez al año al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, ¿sabe una cosa? Tenía que entrar, hermano, con una cuerda atada a su cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque si la presencia de Dios, por causa de no preparar su vida para presentar sacrificio, ofrenda, para no, hermano, estar preparado para pedir por el pueblo, pero también por el pecado, escuche, podía morir en el instante en el que entraba. Y entonces con la cuerda, hermano, lo sacaban. De ese tamaño, hermano, era la grandeza, es la grandeza de la presencia de Dios. Y sabe, hoy en día no apreciamos lo que Dios hace. Hoy en día andamos por la vida sintiéndonos que todo lo merecemos, que somos los hijos predilectos de Dios, que somos los chiquis de Dios, los chiquiados de Dios. Mire, tal vez sí lo seamos, pero no se crea ni muy ni tan. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas en nuestra vida que todavía no le agradan a Dios. ¿Y sabe qué es lo que Él desea? Que mejor apreciemos la obra que Él hace en nosotros. Le vuelvo a preguntar, ¿usted aprecia lo que Dios hace en su vida? ¿Usted lo aprecia? ¿Usted le da gracias a Dios? ¿Cómo anda usted por la vida? ¿Cómo anda usted en la casa? ¿Con la familia? ¿Aprecia lo que Dios hace? Los filisteos, hermanos, no volvieron, fíjese bien, a hacerle la guerra a Israel hasta que Samuel, escuche esto, muriera. Todos los días de Samuel, Dios libró a la nación. ¿Y por qué? ¿Por qué hasta que Samuel muriera? Que no muera, imagínate, que no muera el pastor, que no muera el siervo de Dios, que no muera el juez, que no muera Samuel, para que la misericordia de Dios sea sobre nosotros.
¿Por qué hasta la muerte de Samuel? Sabe, no es, hermano, que fuera por Samuel, sino que tras la muerte de él, escuche esto, vamos a ver una característica constante que ya mencioné en el pueblo de Dios: volver por elección propia, hermanos, a las andadas. ¿A cuáles andadas? A dejar a Dios para ir en pos de otros dioses o de otros hombres. ¿Se da cuenta, hermano? A ver, me está poniendo atención. No es que Dios no nos quiera bendecir. O sea, no es que Él sea malo y se enoje con nosotros y nos odie y te diga, ahora no te voy a bendecir. No, hermano, toda la grandeza, la benevolencia del Rey, dice a los Proverbios, hermano, dice que está con nosotros, todo su bien, toda la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero, hermano, el problema no es Dios, el problema no es el siervo de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema somos nosotros, que con las decisiones que tomamos o permanecemos en Él o nos alejamos de Él. ¿Me está siguiendo aún? Vamos a continuar. Verso 14, mucha atención. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Mucha atención. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue, hermano, la consecuencia de la liberación? ¿Sabe? Hay algo en el Evangelio de Lucas que no hemos considerado. Incluso muchos han malinterpretado. Cuando Cristo habló de que una casa dividida contra sí misma no permanece sino que cae, Él habla, fíjese bien, de un hombre fuerte y armado que guarda su casa y que en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, dice, toma sus armas en que confiaba, lo echa fuera y dice ahí, y reparte el botín. Hermano, ¿sabe cuál es ese hombre más fuerte que viene y vence a aquel hombre fuerte que tiene toda su casa en paz? Ese hombre más fuerte que viene y vence es Jesucristo. Hermano, y qué tremendo a veces he escuchado, fíjese bien, gente decir lo contrario. No, ese hombre más fuerte es Satanás, Padre Santo. No, Satanás es el que tiene en paz aquello a lo que llegó a poseer. Pero cuando viene otro más fuerte y le vence, Cristo, cuando viene y vence, deshace las obras de Satanás, echa fuera cualquier potestad demoníaca, entonces, hermano, la consecuencia de ello no solamente es la libertad, escuche, sino que Cristo reparte el botín. ¿Y sabe qué es el botín? Es aquello que el enemigo robó, lo que el enemigo poseyó, lo que el enemigo, hermano, tuvo cautivo. Muchas de las veces son facultades de la persona que por causa de la atadura espiritual, es decir, demoníaca, ha perdido la capacidad de ver, de oír, de tener sensibilidad, de oler, de gustar. Ha perdido ciertas facultades por causa de la atadura del enemigo. Y muchas veces cuando llevamos a cabo una liberación, nos olvidamos de ello. Cristo reparte el botín. ¿Sabe qué es lo que hace Cristo? Regresa, restituye lo que el enemigo había tenido cautivo. Trae libertad completa. No solamente deja a la persona libre y la deja a la deriva. No, Cristo restituye lo que el enemigo había tomado. Hermano, hemos llevado a cabo actos así. Déjeme decirle que un servidor junto con mi esposa, mínimo, hermano, fíjese bien, por lo menos una vez a la semana llevamos a cabo liberaciones. No lo comento, hermano, a veces he mandado un anuncio, hermanos, apóyennos en oración. Pero hemos llevado a cabo estos actos aquí en la iglesia, en casas, en muchos lugares. ¿Y sabe qué hace el Señor? Da la victoria en su nombre. No a nosotros, la victoria es de Él.
Pero ¿sabe qué hemos visto? Que Él reparte el botín. Hace una obra de libertad completa. Póngame atención. Aquí lo vemos en 1 Samuel capítulo 7 verso 14. No solamente libertó y echó fuera a los filisteos. ¿Me está siguiendo con ello? Y les dijo, bueno, pues las ciudades desde Ecrón hasta Gat, ni modo, van a seguir en manos de los filisteos. No. ¿Qué hizo Dios con la libertad que les dio? Recuperó las ciudades en las que los filisteos habitaban con la nación de Israel. Hermano, escuche, esto es tremendo. Los filisteos vivían con los hijos de Israel, compartían, hermano, muchas cosas, desde lo social hasta lo comercial, lo religioso y hasta lo afectivo. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los hijos de Israel se casaban ya con las hijas de los filisteos. ¿Cómo es posible, hermano, que el enemigo estaba infiltrado en una nación que debía de ser solamente del Dios todopoderoso y creador del universo? Por eso Santiago, hermano, y muchos de los versos que he citado del Nuevo Testamento están en Santiago. En Santiago, hermano, encontramos palabras donde él dice que aquel que se constituye amigo del mundo, ¿cuál es la consecuencia? Se constituye enemigo de Dios. Santiago es también quien dice que cualquiera que se enreda, ¿verdad? Incluso él hace la exhortación que no nos enredemos en las cosas del mundo, en los negocios del mundo, porque hay ese peligro, hermano, de que de pronto, como hijos de Dios, que debemos de ser santos a Él, escuche, nos encontramos ya penetrados de tal manera con el mundo que entonces nuestro culto a Dios, nuestra devoción a Dios, nuestra fidelidad a Dios comienza a cambiar. ¿Qué le parece eso? ¿Sí me está poniendo atención? ¿Cuál es el problema, hermano, de negociar con el mundo? ¿Cuál es el problema, hermano, de ser penetrados por el mundo? Escúcheme, estamos en el mundo, pero Cristo dijo, no pertenecemos a Él. Debe de haber una diferencia por causa del conocimiento que tenemos de Cristo. Pero sabe que a veces permitimos cosas en nuestra vida, haciendo a un lado el conocimiento de Dios en esta, para que las cosas del mundo cambien nuestro sentir. Y cuando el mundo cambia nuestro sentir, escuche, ¿sabe qué logra el mundo? Que ya no obedezcamos al Señor. ¿Qué le parece? Mire, póngame mucha atención, por favor. Sabe, ahora en la semana estuve orando mucho y Dios estuvo hablando conmigo y estuve escribiendo muchas cosas. Tengo por costumbre hacerlo, hermano, porque a veces manejamos tantas cosas en la cabeza que no quiero perder detalle de lo que Dios me muestra. Tomo mi libreta y usted me verá, hermano, eso de las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Prendo la luz de mi buró y tengo mi libreta y ahí estoy anotando. Y el Señor me hablaba acerca de las verdades bíblicas. Escuche, verdades bíblicas. ¿Sabe cuál es el problema de las verdades bíblicas? ¿Sabe cuál es el problema? Que ya las conocemos. ¿Sabe por qué digo que es problema? Porque cuando alguien nos las recuerda, lo tomamos como molestia. Ese es el problema de las verdades bíblicas. ¿Y cuáles son las verdades bíblicas? Por ejemplo, hermanos, la fidelidad. ¿Qué hace la fidelidad? La fidelidad me hace que yo cumpla con Dios. ¿En qué? Desde el hecho de congregarme hasta el hecho de mi servicio con Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, escuche esto. Cuando el pastor nos dice, hermanos, no falten a la iglesia, ¿sabe que eso en ocasiones es de molestia para muchos? ¿Sabe que muchos dicen, es que yo desde que empecé en mi cristianismo eso lo hago, no es necesario que me lo digan, que me lo estén recordando? Pero ya el hermano Oscar lo dijo el miércoles, ¿verdad? Si el pastor lo está recordando,
es por algo. Amén. Hermano, ese es el problema con las verdades bíblicas. Todos las conocemos. ¿Qué hablar, hermano, por ejemplo, acerca, fíjese bien, de otra verdad bíblica, que es el hecho de el testificar? Hermano, todos sabemos que lo tenemos que hacer, ¿sí o no? ¿Por qué no fueron el jueves a las 7 de la tarde allá a la plaza? Mínimo. Si usted me dice, pastor, es que yo testifico acá en mi ambiente, acá en mi hogar, acá en mi trabajo, hermano, gloria a Dios. ¿Me explico? Verdades bíblicas, fíjese bien, como la obediencia. Verdades bíblicas, escuche bien, ¿sabe como cuál otra? Como el dar. ¿Como el qué? El dar. Fíjese bien, no estoy hablando de diezmos, no estoy hablando de el acto de congregarnos, no estoy hablando, fíjese bien, de una campaña evangelística. Hablo de verdades que anteceden nuestras acciones. Si una verdad bíblica me habla de fidelidad, entonces viene como consecuencia mi acto de congregarme. Amén. Si una verdad bíblica me habla acerca de mi obediencia a Dios, entonces fíjese bien, la consecuencia es el acto de servirle. Si una verdad bíblica me habla acerca de testificar, entonces viene la acción seguida de ¿qué? ¿De qué? De ir a la campaña de evangelismo, de buscar a mi familia, a mis amistades y hablarles del evangelio. Amén. Entonces, si la verdad bíblica, escuche, me habla acerca del dar, ¿cuál es la consecuencia que le sigue? Las ofrendas o diezmos. Ahora póngame atención. ¿Sabe qué hace el mundo con las verdades bíblicas? Esto me lo hablaba el Señor. El mundo viene y penetra a la iglesia con las verdades que ya sabemos. Ya vimos que nos pueden dar molestia que no las recuerden. ¿Qué hace el mundo con esas verdades bíblicas? Viene el mundo y te dice, mira, ¿por qué el pastor lo tiene que recordar? ¿Por qué te tiene que pedir que te congregues? ¿Por qué te tiene que pedir que vayas y testifiques? Nadie, el mundo viene y te dice, nadie debe de decirte a ti lo que tú debes hacer. ¿Sabe que esa filosofía se está enseñando, hermano, ya desde preescolar? Tú eres un ser humano individual, único. Nadie te debe de decir a ti lo que debes hacer. ¿Sabe que hoy en día en las escuelas primarias se está prohibiendo, escuche, se está prohibiendo el decirle a los niños lo que tienen que hacer? Los maestros o las maestras tienen que tener mucho cuidado de no, fíjese bien, decir algo que parezca una orden o hasta una sugerencia que haga que la libertad de los niños se vea comprometida. El mundo está penetrando tanto, hermano, a la iglesia de Jesucristo, que hace que en el corazón de la gente escuche por una verdad bíblica de Dios, tocante a alguno de los ejemplos que ya mencioné. El mundo, penetrado en el corazón de los creyentes, está creando falta de compromiso, molestia, está creando, escuche esto, deslealtad con Cristo. Porque a mí nadie me tiene que decir eso. Yo sé lo que tengo que hacer. Verdades bíblicas. ¿Qué le parece? Probablemente empiece un programa de eso. Verdades bíblicas, fíjese bien, de bendición. Todas las verdades bíblicas son de bendición. ¿Por qué entonces le voy a poner así? ¿Sabe por qué? Porque a veces, conociendo las verdades bíblicas, no dejamos que sean de bendición para nuestras vidas. Estamos ahí nosotros peleando con la bendición de Dios. Hermano, a ver, escúchame, me estás poniendo atención. O sea, mira, Dios viene con la charola de oro
y de plata a tu vida y te dice: mira, todo esto te voy a dar, todas estas son mis bendiciones para tu vida. Pero el mundo ha penetrado tanto nuestro corazón que cuando Dios está así, hermano, con sus bendiciones, con ese gran banquete, con ese gran manjar, con esa gran variedad de bendiciones para nuestra vida, nosotros estamos: no, es que a mí me cae gordo que me digan, no, es que a mí no me gusta, yo no lo necesito. Y entonces Dios dice: ¿qué hago? ¿Se las doy o no se las doy? Dice: ok, me voy a esperar tantito a ver cómo reacciona, a ver si cambia su corazón. ¿Qué le parece? Amén. Hermano, está aquí conmigo. Dejemos que la palabra de Dios produzca fruto verdaderamente en nuestras vidas. No podemos buscar a Dios a nuestra manera. No podemos buscar a Dios a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Él pone sus principios, sus verdades bíblicos que son para nuestra bendición. Ninguno de estos debe de ser ni de tristeza, ni de enojo, ni de molestia, ni de ninguna otra sensación, porque todo lo que Dios tiene para nosotros es para bendecirnos. Amén. El problema es que hemos dejado que el mundo nos enseñe algo distinto. Amén. Hemos dejado que el mundo nos penetre. Ese es el problema. Los filisteos habitaban con la nación de Israel. Estaban tan penetrados de ellos que su corazón estaba lejos de Dios. Qué tremendo, hermano. Fíjese, el pueblo de Dios lejos de su Dios. Imagínense, nosotros somos cristianos. Imagínense un cristiano imitando a Chente, al Chavo, a la Chilindrina. Un cristiano imitando, hermano, a un futbolista. Un cristiano, hermano, imitando, fíjese bien, a un cantante. Un cristiano imitando, hermano, a medio mundo antes que al ser llamado cristiano, ¿a quién debe de imitar? A Cristo. Amén. Hermano, tengamos cuidado con esto. Amén. Tengamos cuidado que estamos permitiendo en nuestras vidas. Alineémonos a la palabra de Dios, hermanos. Amén. Mire, cuando una verdad bíblica la conozco y la estoy practicando, hermano, el hecho de que me la recuerden, gloria a Dios, no me causa ningún problema ni ninguna sensación. Al contrario, ¿sabe qué produce? Me refuerza algo que es verdadero. Y punto. O sea, no hay por qué entrar en conflicto, me explico. Y qué problema, hermano, es eso. Pero ahorita lo vamos a ver, aguántenme. Tengo de aquí a qué horas, a ver, dígame a qué horas, ahorita tenemos tiempo, amén. Vamos a darle prisa, amén. Fíjese bien, versículo 15, muy importante, no pierda detalle, la palabra de Dios es preciosa. Primera de Samuel 7, verso 15 nos dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Amén. La palabra juzgar significa que gobernó. Amén. O sea, no tanto, hermano, que él se pusiera en una posición, fíjese bien, así como superior. Claro, tenía una responsabilidad que le hacía, fíjese bien, tener mucho cuidado en esas labores. Pero la palabra nos habla, juzgar, de gobernar. Es decir, Samuel era el responsable de la nación de Israel. ¿En qué áreas? ¿Saben qué áreas? En todas. Pero aquí hay algo muy importante, muy importante, porque usted me podría preguntar, entonces, ¿por qué si Samuel, escuche, gobernaba la nación de Israel, entonces para qué querían rey? Si ya tenían a Samuel que los gobernaba. ¿Sabe por qué? Porque hay algo hermoso que enseñar de la palabra juzgar. Escuche esto. La palabra, hermano, en el original hebreo, escuche, ¿sabe de qué nos habla? No solamente de una persona que se pone en una posición superior para ejercer dominio sobre otros. Escuche esto. La palabra juzgar, conforme al original, nos habla así de ejercer ese control, pero escuche, no para sí mismo.
no para sí mismo, sino ¿sabe para quién? Para aquel a quien el gobernante representa. Aleluya. Escuche, ¿sabe de quién viene este modelo de gobierno? ¿Sabe de quién viene este modelo de gobierno que le hablo con la palabra juzgar? Mire, está bien complicada de leerla en hebreo, pero ¿sabe de quién viene este modelo de gobierno? Hermano, ¿sabe a quién se le ocurrió? A Dios, a Jehová de los ejércitos, al Todopoderoso. Hermano, los hombres creemos, escuche, que Dios nada tiene que ver con el gobierno. Hermano, desde el Génesis, desde que creó a Adán y a Eva, desde allí, hermano, Dios nos habla de gobierno. Pero ¿sabe para qué fin? No para la autogratificación personal, sino para la glorificación de aquel a quien ellos representan. Amén. Ojalá siguiéramos ese mismo modelo, hermano, hasta hoy en día. Fíjese bien, no solamente dentro de las iglesias, sino hasta de manera social. No, hombre, la nación de México sería de primer mundo. ¿Qué le parece? Amén. De primer mundo. Amén. Fíjese, esto me hace recordar en la universidad. Me dieron un tema a exponer, porque no sé si recuerda que le he compartido de que a veces me ponía, fíjese bien, con los de letras hispánicas y filosofía y letras y todas las carreras que tenían corte humanista o estaban dentro del departamento de ciencias sociales y humanidades. Y se juntaban, fíjese bien, los catedráticos, o sea, los maestros, ¿verdad? Y un día me dieron el tema, fíjese bien, que le mencioné, de gobierno. Y me dijeron, ¿sabes qué? Dios nada tiene que ver con el gobierno. Por eso la educación debe de ser, ¿verdad?, independiente de ello. Debe de haber lo que a veces conocemos, fíjese bien, bajo el término laico, ¿verdad? Unos lo promueven, otros están en contra de él, ¿verdad? Y me dieron el tema, hermano, y escuche, les comprobé desde Génesis capítulo, fíjese bien, número 1, la forma de gobierno de Dios. ¿Qué le parece, hermano? ¿Y sabe qué pasó? Algunos maestros, para serle claro, no le voy a decir que a muchos, pero 2 entregaron su vida a Cristo. ¿Y sabe que están en una iglesia? ¿Qué le parece? No en una, está cada uno de ellos en una iglesia por separado. El gobierno, hermano, de Dios es importante en nuestras vidas. Amén. Les hablé, hermano, desde el Génesis, desde el principio. Les hablé, miren, aquí se ve, aquí en esta parte, va llevándolo Dios. Cuando le delega la autoridad a Adán y Eva de sojuzgar la tierra, de multiplicar, les dije, aquí vemos esto. Viene la Torre de Babel y los llevé, hermano, por varios pasajes. ¿Sabe hasta dónde? ¿Sabe hasta dónde? Hasta el Nuevo Testamento, al libro de los Hechos y las cartas de Pablo. Y les dije, díganme, ¿de quién salió la forma de gobernar? ¿Qué le parece, hermano? Échele ganas, hermano. Mire, es que hay tanto por conocer, hay tanto, hermano, por saber. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Vivirlo. Vivir. Amén. Apasionese por la palabra. Aquí, hermano Samuel, fíjese bien, no gobernaría el pueblo para autogratificarse. Mucha atención, mucha atención. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona gobierna para autogratificarse, pierde el propósito de su gobierno. Así. Usted me dirá, no, pero es que una persona íntegra. Mire las vaquitas, las ovejitas, las gallinitas que le lleven. De repente voltea y dice, tengo muchas y son mías. Ya se llenó de orgullo y ya permite la corrupción en su vida. El gobierno es peligroso. No todas las personas son aptas para gobernar. Platicando con un taxista me decía, ¿verdad? Mire, todos son iguales, todos se llevan, todos. Dice, lo importante es que por lo menos hagan algo por el pueblo. ¿Verdad? Hablando de nuestros gobernantes. Y a eso hemos llegado, hermanos, me está siguiendo. Hemos llegado al punto de permitir lo malo, ¿sí?
con que nos den, fíjese bien, algo. Aguas, hermanos, así es el diablo. Le permitimos a él en nuestra vida que con argumentos, ideas, pensamientos, formas de sentir, comience a cambiar las verdades bíblicas de nuestra vida. Ay, ¿por qué me dicen? ¿Por qué me recuerdan? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Si yo ya sé que lo tengo que hacer. El enemigo empieza, hermano, a meter eso, y entonces, fíjese bien, él sabe que logra cambiar el sentir de la gente para que estos no sean bendecidos. A ver, yo le pregunto, ¿quién quiere la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios. ¿Sabe qué tengo que hacer? Mantenerme en los principios de Dios, en las verdades de Dios. Y que el mundo viene, mira, ya estamos en la nueva era, nadie te tiene que decir, nadie esto, nadie aquello, que todo bien, da like, ¿verdad? Que todo así, todo. Mira, Dios te dice verdades bíblicas. ¿Qué les parece? Escucha, hermano, a veces nos relajamos tanto que permitimos al enemigo llenarnos de cosas que nos separan de las bendiciones de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Le seguimos, vamos a seguir, hermanos, que quiero llegar al capítulo 8. Síganme, por favor, acompáñenme. ¿Qué dice en la palabra? Dice en el verso 16: y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Verso 17: después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. A ver, aquí quiero decirle algo bien importante. ¿Sí está bien atento? A ver, todos viéndome así. De atención, no de que ahorita va a ver, hermano. Mire, ¿sabe cómo era la casa de Samuel? Cuando estudié esto, ay, hermano, me dio mucha alegría, paz. ¿Sabe cómo era la casa de Samuel? Era sencillita, y era el gobernador de millones de personas. O sea, no vivía en un palacio, no vivía en un castillo, no vivía, hermano, con lujos. Por eso él salía de su casa e iba a esos lugares, Betel, Gilgal, Mizpa, y gobernaba. Regresaba a su casita, ¿verdad? Tenía que poner a calentar agua, tenía que encender la fogata, tenía que acomodar las palmas, hermano, del techo de su casa, los animalitos. Tenía, hermano, fíjese bien, de esa manera sencilla, vivir manifestando que aunque él gobernaba al pueblo, no se servía del pueblo, él servía al Señor. Amén. El problema de hoy en día de muchos, escuche, es que se llega a ver a la congregación, a la iglesia de Jesucristo, como un negocio. Hermano, es tremendo, no me lo va a creer. Pastores que de pronto dicen: me corrieron del trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues voy a poner una iglesia. O sea, no son pastores, perdón, pero no lo son, sino que ven una manera de obtener un ingreso. ¿Sabe para quiénes? No para Dios, para ellos. A ver si no me clausuran ahora sí, hermanos, aquí en el YouTube, en el Facebook. ¿Sabe que me sacaron de varios grupos, hermano? Por predicaciones pasadas. Algunos de ellos de aquí de la ciudad me sacaron, hermano. ¿Sabe cuándo? Cuando estuve mencionando las cosas de gobierno y todo eso. Me sacaron y yo dije: gloria a Dios, yo voy a seguir predicando. Digo que por eso, pues yo estoy aquí sirviendo. Yo dije: ¿a quién está sirviendo, Israel? Es cierto, ¿verdad? Hermano, y yo dije: vámonos para adelante. Hoy en día, hermano, fíjese bien, hay mucho problema con esto. ¿Sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que la gente lo ve, la gente se da cuenta, la gente lo está permitiendo en su vida, ese abuso, esa manipulación. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente, hermano, nada
hace. No digo, hermano, que se levanten y ataquen al siervo y vayan en contra de él y organicen un motín. Digo que sean responsables con su vida cristiana. Digo que sean responsables con el evangelio que han recibido. No un evangelio corrupto, sino un evangelio limpio. Amén. Oh, hermano, mire, gracias al Señor. Tengo muchos años en el evangelio. Aproximadamente unos 27 años. Es más, soy cristiano de cuna, puedo decirlo. Pero mi decisión hasta los 15 años, hermano, fue por Cristo. Todavía me tardé un poquito más, 16 y medio, año y medio, en comenzar, fíjese bien, apreciando lo que Él había hecho en mi vida, a servirle a Él. Pero sabe, hermano, que he visto muchas cosas, muchas situaciones, intereses, conveniencias, malos testimonios, pecado. Pero ¿sabe qué es lo peor? El pueblo de Dios termina por aceptar algo que es malo como bueno. No hay restauración, no hay amor, no hay cuidado. No hay el decir, si Cristo me puso aquí no es para glorificarme a mí, es para glorificarlo a Él. Amén. Es el mismo principio, muchachos del Instituto Bíblico, que con los dones. Los dones que Él nos ha dado no son para mi gloria, son para la gloria de Él. Amén. Por lo tanto, hermano, Samuel salía y entraba de su casita. Hermano, escuche esto. Estuve investigando un poco, hermano, cómo era, fíjese bien, la casa de Samuel. Y algunos comentaristas, incluso historiadores, señalan que el espacio donde él vivía era el necesario solamente para su persona. Es decir, él no necesitaba de más espacio, él no tenía más tierra, él solamente lo que necesitaba, su cocinita, su cama, el lugar para sus necesidades y listo. Un hombre sencillo. ¿Qué le parece? Póngame atención. ¿Sabe incluso qué encontré? No lo puedo afirmar, porque la fuente que encontré, fíjese bien, es solamente una que habla de esto. Pero esta fuente que encontré incluso menciona que la casa donde él vivía no era ni de él. ¿Qué le parece? No lo puedo afirmar. Pero hoy en día, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Vemos lo contrario. Vemos lo contrario. Tomé la mano de mi esposa y le dije, vámonos. De una reunión de pastores, hermano, donde fíjese, yo dije, aquí voy a ser bien edificado. Estaba yo ahí en una mesa, era redonda, ¿verdad? Había como unas 10 mesas redondas y me senté en una de ellas con mi esposa en una cena. Y yo dije, voy a salir bien edificado. Estoy entre puros pastores, entre puros colegas. Y que empiezan, ¿verdad? Fíjate que en mi iglesia entra tanto y yo ya tengo un carro que ya cambié. Y yo empecé a oír y yo dije, mañana tengo que pagar mi renta y no traigo. Vine a la cena porque en la casa no había para cenar. No, no se cree. Pero yo dije, mañana tengo que pagar la renta y no la completo. Agarré a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos. Y vamos trabajando, y vamos predicando. Y nos salimos de la reunión y yo dije, Señor, yo desecho lo del hombre, yo te quiero servir a ti. Amén. Si no tengo, si aquello no hay, aquel sí, yo digo, yo mejor pongo mi mirada en ti, yo me centro en ti. Si tú has bendecido, gloria a Dios. Si tú tienes algo para mí, me lo vas a dar. ¿O a poco no? Hermanos, si le estamos obedeciendo, si le estamos trabajando, si estamos con Él, lo que Él tenga, Él nos lo dará. Amén. Entonces, cuando encontré esa fuente, descansó mi corazón y dije, a lo mejor la casa de Samuel ni era de él, se la prestaban, pagaba renta. Entonces yo me gocé y dije, gloria a Dios por la renta que cada mes pago para poder vivir aquí. ¿Qué le parece, hermano?
mire, ya la casa ya se está cayendo, ¿verdad? Ya se me está cayendo, ya hace falta resanar, pintar muchas cosas. Lo hemos platicado con la persona correspondiente y nos dice, no, ahorita todavía no. Y ya llevo algunos añitos diciéndole eso. Yo lo arreglo, mire, a cuenta de lo que usted ya sabe, pero me dice que no. Hermanos, pero en lo que son peras o manzanas, veo la bendición de Dios en mi vida, veo el respaldo de Dios y yo digo, Señor, vamos a la calle, vamos al evangelismo, vamos con las mujeres, vamos a San Ignacio, vamos a tu obra, vamos con los pastores, vamos con los niños, vamos con todo. Eso no me va a detener. ¿Por qué? Porque al final entiendes que no trabajas para ti, trabajas para otro, y ese es Jesucristo. Amén. Él es el dueño de la mies, Él es el dueño de la obra. Nosotros somos administradores. El problema del administrador, hermano, es que se apodera de los recursos que administra. El problema más grande de un administrador es cuando posee lo que no le corresponde. Es administrador. Uno de los principios básicos de la administración, escuche, es trabajar con los recursos que no le pertenecen. ¿Cómo ven? Así que, hermano, oremos juntos, busquemos al Señor de corazón. Amén. Ahora escuche esto, hermano. Dice ahora sí, capítulo 8, verso 1. Ya vamos a terminar. Capítulo 8, verso 1. Dice, aconteció que habiendo Samuel, ¿qué? Híjole, se nos está haciendo viejito el pastor. ¿Qué vamos a hacer? No, hay que mandarlo al gym. No, a ver, con el hermano Ezequiel una buena ajustada, que nos aguante un poquito más. A ver, hermano Oscar, unas vitaminas, que nos aguante. ¿Cómo que se nos está chocheando? No, a ver, ¿verdad? Tortura china. El pueblo lo vio. Híjole, Samuel está envejeciendo. ¿Cuál era el problema de que se hiciera viejito? Vamos a ver. Dice, y puso a sus hijos sobre jueces, sobre Israel. ¿A quiénes puso por jueces? A sus hijos. Pregúntese, ¿sus hijos serían aptos? Vamos a verlo. Verso 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beérseba. Pero no anduvieron, verso 3, los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo ¿qué? El derecho. Hasta aquí. Mucha atención. ¿Sabe que esto ya había pasado? ¿Con quiénes? ¿Con los hijos de quién? De Elí, del sacerdote Elí. Este hombre también, fíjese bien, puso a sus hijos. Cuando él envejeció, puso a sus hijos. Y entonces el pueblo venía, dice la palabra, y le decían, Elí, ¿por qué permites que tus hijos, hasta en lugares santos dedicados a Dios, cometan actos de inmoralidad? Son corruptos, se permiten ser sobornados. Y entonces, ¿qué hizo Elí? Nada. No les estorbó. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de eso? Que por causa de no haberles estorbado a sus hijos, Dios quitó a Elí del sacerdocio de la casa de Israel. Es decir, su linaje, su descendencia ya no estaría en el sacerdocio de la casa de Israel. Serían otros, cuando debió de haber sido él, su casa, su familia. ¿Pero por qué? Porque no les estorbó, sino que permitió ¿qué? El pecado. Papás, esta es una enseñanza extra. Papás, cuidado, no sean cómplices del pecado de sus hijos. Estórbenles. Amén. Aún les cueste un gesto, aún les cueste una mirada de esas aterradoras, ¿verdad? Aún les cueste una palabra de disgusto de ellos, aún les cueste algo, hermano, que hasta les quieran levantar la mano, pero estorben. ¿Saben por qué? Porque Dios lo ve todo.
no solamente ve el pecado, sino que ve cuál es nuestra actitud con él. Amén. Tengamos cuidado. Cuando un papá debe de dejar de estorbarle a sus hijos. A veces decimos, ya salieron de casa, ya se casaron, ya formaron otra casa, ellos ya son autoridad en su casa. Incluso hay hijos que dicen, papá, mamá, ya no se metan conmigo porque yo ya salí de tu techo y yo ya me voy a valer por lo que yo creo. No tienen ya autoridad sobre mí. Yo le voy a decir una cosa, papá, mamá, aún sus hijos hayan salido de su casa, escuche, pídale a Dios sabiduría para que cuando usted vea que están haciendo algo equivocado, con esa sabiduría de Dios usted tenga la capacidad de hacérselos ver. Amén. ¿Sí me escuchó? O sea, no le va a decir a su hijo como si estuviera en su casa, como si usted lo quisiera cobijar y decirle, mira, es que tú estás en... No, sea sabio y estando fuera de su casa, encuentre en Cristo la sabiduría para dirigirse, pero aún así escuche, la responsabilidad que tenemos como padres, ¿sabe para cuándo es? Es para toda la vida. Para toda la vida somos sus papás. Que ya esté formando una casa no significa que ya dejó de ser su hijo, sigue siéndolo, pero con sabiduría estorbe. Amén, hermanos. No quiera gobernar la casa de él. No quiera usted gobernar la casa de ella. Por eso le digo, en sabiduría. Porque cuando usted quiere gobernar la casa que ya no es suya, empiezan conflictos. Ay, es que mi suegra. Ay, mi suegro. ¿Verdad? Y no quieren ir a la comida, ya no quieren convivir, ya no quieren estar con ustedes. ¿Por qué? Porque ay, mi suegra. ¿Verdad? Abusados, hermanos, hermanas, amén. Fíjese bien, luego hablamos un poquito más de eso, ¿qué le parece? Pero verso 8, nuevamente, los puso Samuel como jueces. Mismo caso, misma situación que con Elí, ya lo dijimos. Elí no les estorbó. La consecuencia ya la dije. ¿Qué va a pasar con Samuel? Verso 4, perdón. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Hasta ahí. Fíjese bien, mucha atención. ¿Qué problema, hermano? Samuel viejito ya no tenía el mismo carácter, la misma fuerza para, con la autoridad de Dios, hacer valer a Dios, representar a Dios. Pone a sus hijos no anduvieron en los pasos de su papá, hicieron lo malo delante de Dios, y entonces los ancianos de Israel, los príncipes de Israel, ven el problema y dicen, esto es un caos, esto es un problema. A ver, mucha atención en esto, está atento. ¿Sabe cuál fue la razón que motivó a los ancianos de Israel para quejarse con Samuel por sus hijos? Mucha atención, aquí le va. El problema era que los hijos de Samuel, mire, como asadón, todo para mí, todo para acá. Entonces los ancianos de Israel vieron eso y dijeron, todo para ellos y nada para nosotros. ¿Me está poniendo atención? ¿Por qué le digo eso? Por la petición que le van a hacer a Samuel. Dios no me va a dejar mentir. ¿Sabe? El pecado es así. El pecado crea envidia, celos, contiendas, pleitos, divisiones. Cuando yo veo, escuche, cuando yo veo que a alguien le está yendo bien y yo digo, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Por qué a él sí les bendices, Dios, y a mí no? Ese no es Dios obrando en tu vida, no es el Espíritu Santo hablándote, es el enemigo que te está diciendo, mira, tenle coraje al hermano, a la hermana, porque, oye, ¿a ti cómo te ha costado ir todos los domingos a la iglesia? ¿Le has hecho caso al pastor con lo que te dice? Y mira cómo estás viviendo. No, hombre, mira, y aquel que parece que a medias tintas busca de Dios y le está yendo bien, ese es el diablo. No le hagas caso.
El pecado atrae más pecado. Escucha, los ancianos de Israel vieron que los hijos de Samuel sí se estaban enriqueciendo, y entonces dijeron: ¿cómo es posible que él sí y nosotros no? Entonces, hermano, el pecado, lejos, escucha, el pecado, lejos de ubicar bien las cosas delante de Dios, ¿sabes qué produce el pecado? Más pecado. El pecado produce corrupción. El pecado, hermano, expande tanto los horizontes que hace que dejemos de lejos al Dios que debemos de servir. Y entonces, verso 5, ¿qué le dijeron? Le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora ¿qué? Un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué problema? Aquí el Señor me respalda con lo que le dije, por lo que estaban pidiendo. Hermanos, vieron el problema y vienen con Samuel. Anteriormente vimos, escúchalo, vimos cómo la nación de Israel ve el problema. Ve el problema cuando Samuel les dice: vuelvan su corazón, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan su corazón a Dios para que puedan ser restituidos. La nación de Israel vio la miseria en la que estaba, y entonces, hermano, escuche esto, le dijeron a Samuel: clama a Dios por nosotros, ora a Dios por nosotros para que seamos librados de este mal. Hermano, escúchame, ¿por qué la nación de Israel, al ver el problema de los hijos de Samuel y a la condición a la que estaban nuevamente llegando de miseria y de escasez, por qué no vinieron con Samuel y le dijeron: Samuel, vamos a ayunar, Samuel, vamos a orar, Samuel, vamos a tener una reunión de arrepentimiento nuevamente con el Señor, como lo hicimos hace poco y vimos cómo el Señor tronó y nos libró de la mano de los filisteos? ¿Por qué no le dijeron eso? ¿Por qué no recurrir a la misma solución? ¿Por qué en nuestra vida cristiana, hermanos, hermanas, escucha, yo te dije hace rato, no pierdas de vista el punto? ¿Cómo manifestamos nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo lo manifestamos? Debemos de manifestarlo, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué? Si vimos que el orar, que el doblar rodilla, que el ir a la iglesia, que el ser fieles a Dios aún en el área material nos ha traído bendición, nos ha librado de la escasez, de la enfermedad, ¿por qué no volver a hacer lo mismo cuando vemos que me estoy desviando? ¿Por qué no volver a mis principios bíblicos, a las verdades bíblicas de Dios en mi vida para mi bendición y aplicar el mismo método que me va a llevar a ello? Porque ahora le he permitido al mundo que me saque de los planes de Dios y me lleve a una solución supuesta, entre comillas, que no me va a llevar a nada bueno. Es como cuando te enfermas. Te tomas la pastilla y se te quitó. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué dices? Ya sé, hasta le voy a anotar aquí en la cajita que esta pastilla es para esto. Cuando me vuelva a dar, me la vuelvo a tomar. ¿Sí o no? ¿Por qué no hacemos lo mismo con Dios? ¿Por qué si un tiempo doblaste rodillas y fuiste bien fiel al Señor y viste la mano de Dios en tu vida, por qué ahora que estás en necesidad, que estás en miseria, en carencia, por qué no hacer lo mismo? No, pero ahí andamos, ¿verdad? Buscando 1001 soluciones, cuando ahí la tenemos enfrente. ¿Me estoy explicando? Le dicen: constitúyenos un rey, como tienen las demás naciones de la tierra. ¿Sabe qué era lo que estaban pidiendo? Escúchenlo. Estaban pidiendo salir de la cobertura de Dios y aceptar la cobertura del hombre. Hermano, hermana, te quiero decir una cosa en el amor del Señor.
¿Sabes que a veces no estamos bajo la cobertura de Dios? Estamos bajo la cobertura de la carne, de nuestras pasiones, de nuestras decisiones, de mis argumentos, de mi propia sabiduría. Y la cobertura de Dios la dejé. Aquí sobre mí estaba la cobertura de Dios, pero yo di un paso porque a lo mejor esta solución es más rápida, porque a lo mejor lo que le funcionó a mi comadre también me va a servir a mí. Porque si Dios no se da cuenta, es mi cuate de chocolate, y Él sabe que ahorita no puedo diezmar. Si diezmo, ¿con qué me quedo? ¿Sabe cuál es el problema? Ya me metí en eso, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema? Cuando vemos las cosas así, es que al final dejamos el diezmo. No, el diezmo separe lo primero, la primicia, separe lo primero, y entonces sí, con el 90 diga, ok, con esto me la voy a arreglar, pero ya tengo mi base de bendición, porque ya separé lo que es de Dios. Amén. Bueno, fue un extra, ¿sale? Vamos a seguir. Me salí de la cobertura de Dios, y entonces, fíjese bien, comienzo con mi propia sabiduría a buscar soluciones a algo que ya sé dónde está. Ya sé dónde está. ¿Por qué la gente dice, pastor, ya voy a volver a la iglesia? Es que me ha ido re mal. Si ya sabemos dónde está la bendición, si ya sabemos dónde está la solución, ¿por qué no buscarla nuevamente allí? Amén. Bueno, déjeme seguir. Verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Por qué no le gustó a Samuel? Ah, ya sé. Porque ahora ya, fíjese bien, la riqueza ya no iba a ser para él, sino para el rey. Pues no. Porque ya vimos que Samuel no era así. Sus hijos sí, pero Samuel no. Pero ¿por qué entonces no le agradó a Samuel eso? Por lo que le acabo de decir. Porque querían salir de la cobertura de Dios. Me mareé, hermanos, déjenme agarro del púlpito. Porque querían salir de la cobertura de Dios para estar bajo la cobertura del hombre. ¿Qué les parece? ¿Y qué hizo Samuel? Samuel oró. Dijo, voy a buscar la dirección de Dios. Amén. Dobló rodilla y dijo, le voy a preguntar al Señor, ¿qué quiere Él? Ya oí lo que el pueblo quiere, pero ¿qué quiere el Señor? Déjeme continuar, ya voy a acabar, deme 5 minutos. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Pese a que Dios parece que aprueba, lo hace con indignación. La palabra hebrea para ello, hermano, es chutzpah, que habla, hermano, de indignación. La palabra nos habla, chutzpah, fíjese bien, de cuando un padre le está dando de comer en la boca a su hijo, le lleva el bocado. Y cuando le lleva el bocado a la boca del hijo, el hijo, con alevosía y ventaja, con conciencia, muerde la mano que le da de comer. Chutzpah. Aquí la vemos. Dios le dice a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. ¿Por qué? ¿Por qué lo desecharon a él? ¿Sabe que el pueblo estaba obrando mal? Mucha atención, hermanos. En Deuteronomio capítulo 17, no vamos a ir, pero en ese capítulo, Moisés, hermano, escribió
fíjese bien, en la ley. Y esto a lo mejor muchos no lo sabíamos. Escribió un pasaje muy importante que dice que cuando, fíjese bien, que cuando llegara el momento de que el pueblo de Israel pidiera rey, debía de ser establecido por Dios y no por ellos como pueblo. O sea, un hombre establecido por Dios si llegara el caso de que se requiriera, pero no un hombre escogido por el pueblo. Ahora se da cuenta, Saúl, el primer rey de Israel, estaba roto, estaba quebrado. ¿Por qué? Porque en su autoestima, en su hombre interior, no había sanidad. Tenía una baja estima que lo llevaba a desobedecer a Dios, porque no tenía el carácter de Dios para obedecerle. Saúl, hermanos, fue, fíjese bien, un proyecto fallido. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios falló? No, porque Saúl no fue escogido por Dios. Saúl fue escogido por el pueblo. Lo vieron alto. Dice la palabra que la estatura de él sobresalía de todos los hombres. Lo vieron rubio, apuesto, de ojos azules, y dijeron: queremos que él sea nuestro representante, que él sea el rey sobre nuestras vidas. ¿Y qué dijo Dios? Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque este pueblo, siendo celoso de una ley que dice conocer y hacer valer de pi a pa, se están olvidando de este pasaje, en donde si llegara el momento de que tuvieran rey, debo de ser yo quien lo escoja. ¿Por qué creen que después se habla de uno, después de Saúl, de un varón conforme al corazón de Dios? El conforme al corazón de Dios habla de dos cosas. Número uno, conforme a lo que estaba escrito, que era Dios quien lo iba a escoger. Y número dos, que sí, en el corazón de David había la consistencia, había la materia necesaria para que él obedeciera a Dios. ¿Qué le parece? Amén. Hermano, no le emociona la palabra. Mire, nomás por eso le voy a seguir hasta las 2. No se cree. ¿A poco no está bien interesante todo esto, hermano? Amén. Mire, si yo tuviera un pastor como el que usted tiene, yo estaría ahí: sígale, pastor, sígale, pastor. No se cree. Voy a ser misericordioso. Quiero terminar con esto. Verso 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. 9: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Hasta ahí. Qué triste, hermano, esto que estamos hablando. Por esto lo vemos. Yo quiero preguntarle, hermano, hermana, ¿usted quién quiere que le gobierne? ¿El hombre o el Señor Jesús? ¿Dios o el hombre? Fíjese en internet, llegando a su casa, así le llamamos a la prédica de hoy: ¿Dios o el hombre? Lo puse entre signos de interrogación. ¿A quién queremos? ¿A Dios o al hombre? ¿A Dios o al hombre? Si queremos a Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios va a dar a un hombre que, así como Samuel, sencillo, le represente para su pueblo. Y déjeme decirle, mire, se oye mal que yo sea quien diga esto, no debería de hacerlo, pero un día platicando con mi esposa, ¿sabe por qué? Porque se desató entre algunos hermanos que el por qué el pastor de la iglesia, es decir, un servidor, tenía tanta necesidad.
Y sabe que se desató un revuelo porque unos decían, anda en pecado. Es lo primero que se nos viene. Anda mal. Lo segundo era que no es pastor, porque los pastores traen la cartera llena. No sufren así, se van de vacaciones mínimo 2 o 3 veces al año. Son personas prósperas, por eso ofrendamos y diezmamos ahí, porque si es un varón próspero, también vamos a ser prósperos nosotros. Puras ideas de hombres. Y entonces, hermano, estudiando esto desde hace años, yo vi cómo vivía Samuel. Volteo con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Dios está con nosotros. ¿Qué nos ha faltado? Nada. Que de repente nos hemos mojado, de repente hemos querido comer algo más, hermano, diferente al huevo con huevito. ¿Quién quiere huevo con huevito? O sea, ya ni es huevo con frijoles, hermano. Es huevo con huevito. Ya de tanto huevo, ya les dije, ¿verdad? Ya hasta se me aparece la gallina ahí en la casa, hermano. Ya la sueño. Digo, ay, aquí anda la gallina. Pero ¿sabes algo? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Amén. Pablo tenía un aguijón. Muchos siervos de Dios lo tenemos. Dios permite en los siervos de Dios situaciones así. ¿Sabes para qué? Para mantenerlos bien anclados, sobrios sobre la tierra y que no se envanezcan. Amén. Así que, hermano, miren, si Dios, se lo vuelvo a decir, me quiere dar algo, me lo va a dar. Si Dios no me lo quiere dar, no me voy a amargar y voy a estar ahí. Ay, Señor, ¿por qué no me lo das? Ya vi aquel pastor que trae. No, un servidor no somos así. Amamos la obra de Dios, nos entregamos a ella de todo corazón. Prefiero que usted tenga antes que yo. ¿Qué le parece? Así que tampoco se me va a ir al extremo, ¿verdad? Al extremo de decir, no, entonces no diezmo, no ofrendo, nada. Así el Señor quiere tener al pastor. Mejor no se nos vaya a ir, no se nos vaya se le vayan a subir los frijoles, no se le vaya a subir el huevito. Hermano, les amamos en el amor de Cristo. Amén. Les amamos en el amor del Señor. Una hermana me dice, pastor, cuando usted anda en bicicleta, dice, anda con todos los zapatos. Hermana Paula, dígales, ¿cómo anda el pastor en la bici? A ver, dígales. Sí, ahí afuera de la casa de los hermanos tocando, ¿verdad? La hermana venía de la tienda. ¿Qué? El que anda en la bici me va a hacer que ande en guaraches y en mi paz y todo fodongo. Acuérdense que la fodonguez está prohibida en la iglesia, hermano. ¿Amén? Es para el Señor, hay que venir bien presentables para nuestro Señor. Amén. Bueno, no te desechan a ti, sino a mí, dice Dios. Óyelos en todo, pero protéstales y diles lo que va a pasar. Ahí les va, rápido. Viene Samuel con el pueblo y les dice, el rey que ustedes piden va a tomar a sus hijos. ¿Y sabes qué dijeron ellos? No importa, tenemos a las hijas. Y luego Samuel les dice, y a vuestras hijas también. Y dijeron, no le hace, nos quedamos con los burritos, con las gallinitas, con los corderitos. El rey también va a tomar todo su ganado. Pero tenemos las semillitas y las cosechas, la agricultura. Y también el rey va a tomar de todos sus granos. Y va a diezmar la tierra y les va a imponer impuesto. Y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y sus hijos ya no van a regresar a sus casas porque van a pelear las guerras del rey. Y muchos van a morir en el campo de batalla. Y aún así dijeron, no le hace.
Va a tomar su riqueza. Hermano, decirle eso a los judíos, a los hebreos. ¿Sabe usted que los hebreos son, los judíos son, ¿cómo se dice? Son detallistas, escrupulosos, pero son muy buenos en los negocios. ¿Cómo se dice? Son quisquillosos. Si no ven ganancia, no le entran. Aquí le entraron. Antes de ganar, iban a perder. Y dijeron, no importa, queremos rey. Así es. Pero te va a quitar tu dinero el rey. No le hace. Te va a quitar a tus... No le hace. Póngase de pie. Vamos a ponernos de pie. Dios o al hombre. El clímax que le mencioné es este. ¿Cómo manifestamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Sabe cómo? Sí, con gratitud, pero con nuestras acciones que hablen de un servirle a Él. ¿Sabe qué debió de haber hecho el pueblo de Dios antes? Escuche, antes que pedir rey. Lo que ya mencioné brevemente. Si la solución estuvo en su arrepentimiento, si la solución estuvo en la oración y en el ayuno, debieron de haber ido los ancianos de Israel con Samuel y decirle: Samuel, necesitamos hacer una reunión de oración y ayuno nacional como la anterior. Ese es el clímax. ¿Por qué irnos por otros medios cuando Dios te dice la solución soy yo en tu vida? ¿Por qué lo espiritual se nos quita cuando se nos recuerdan las verdades bíblicas? ¿Por qué el amor en nuestra vida se acaba cuando ya no nos gusta lo que alguien nos está diciendo? ¿Por qué no nos mantenemos en las verdades que traen bendición para nuestra vida? Y si hace años yo vi la mano de Dios cuando me metí en ayuno, a estudiar la palabra, a comprometerme a no faltar a la iglesia, a no fallarle en mi área material al Señor, ¿por qué no hago lo mismo? Yo sé que allí está la solución. Cierra tus ojos. Y ahí con tus ojos cerrados, dile al Espíritu de Dios: perdóname si he permitido que el mundo me seduzca o me engañe, haciéndome creer que en Él está la solución antes que en Cristo Jesús, quien es mi Señor, quien es mi Dios. Perdóname, Espíritu Santo, perdóname, Señor, porque antes de querer un rey en mi vida, quiero volver a ti. Antes de la cobertura del hombre, te quiero a ti en mi vida, Señor. Te quiero a ti en mi vida. Espíritu de Dios, toca nuestros corazones. Hermanos de la alabanza, vengan rápidamente. Si alguien aquí reconoce este hecho en su vida, dígale al Señor: perdóname, Señor.
porque tus verdades son establecidas para mi bendición. Perdóname por dejarme influenciar por el hombre, por el mundo, al grado de sentirme molesto, triste o de cualquier otra manera, antes que volver a estas verdades y principios de bendición para mi vida. Si alguien aquí lo reconoce, hágalo ahí en su lugar. Si alguien quiere volver al Señor, venga adelante para orar por usted. Si usted quiere y reconoce que en su vida usted necesita más, no le dé pena. Por pena no hacemos las cosas que nos privan de bendición. Y venga adelante y diga: aquí estoy, Señor, vuelvo a ti. No me dejo engañar por nada ni nadie. Sabe, yo de estar ahí atrás, yo pasaría y estaría aquí adelante, porque el mundo nos influencia terriblemente. No me daría pena, porque es lo que yo le quiero entregar al Señor. Quiero pedirle a mi esposa que pase conmigo y vamos a orar por una, por dos, por tres, por las personas que vengan. Esto no es deber de juzgar, no. En la iglesia no hemos enseñado eso. Esto es de presentarnos delante de Él y de decir: Señor, quiero todo contigo, todo contigo, nada, nada, nada del mundo en mi vida. Quiero mantenerme confiando. He visto que las puertas se me han cerrado, pero si yo me mantengo en ti, sé que se van a abrir las que tú tengas para mí. Vamos a orar. Vamos a comenzar a orar y decirle a Él: aquí estamos, Señor. Restaurame,
con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Jesús, purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer.
Espíritu Santo, llénanos, Señor. Renuévanos. Restaura nuestras vidas, Padre. Espíritu de Dios, te necesitamos de nuevo en nuestras vidas. Renuévanos, Señor. Danos, Señor, lo que necesitamos, Padre, para seguir adelante, para servirte. Como los renuevos, Señor, como esas pequeñas ramas que nacen del árbol, Padre. Así te necesitamos, Señor. Como esas pequeñas ramas que salen del árbol, Padre, brotando nuevamente, nuevas, renuevos. Somos renuevos tuyos, Señor. Te necesitamos. Espíritu de Dios, renueva, Señor, nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Renueva todo nuestro ser, porque te necesitamos siempre para servirte, Señor, para glorificar tu nombre, para testificar, Señor, Aleluya. de tu nombre. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. De un fuerte aplauso. De un aplauso grande, fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te amamos, Cristo Jesús.